Si algo ha quedado claro en Quintana Roo es que los órganos creados justamente en esta administración estatal para el combate a la corrupción han quedado muchísimo a deber a los ciudadanos. El discurso político de allá por 2016 de un aspirante a la gubernatura que aseguraba que regresaría a las arcas 11,000 millones de pesos que habían desfalcado los que se fueron, ha quedado en el olvido. La Fiscalía Anticorrupción, su titular, Rosaura Villanueva Arzápalo, ayer rindió su tercer informe de labores. ¿Y sabe qué dijo? Pues lo mismo que ha venido repitiendo en los últimos 3 años, que se han regresado miles de metros cuadrados de terreno a las reservas del Estado, que se han recuperado más de 200 millones de pesos de los desfalcos del pasado. 200 millones de pesos evidentemente están lejísimos de aquellos 11,000 millones que prometieron regresar al erario. Pero lo cierto es que Rosaura Villanueva no solo le ha quedado a deber a los quintanarroenses, es evidentemente una titular que ha evadido de manera deliberada realizar la función para la cual fue designada. Apenas anteayer se supo que la Fiscalía, que todavía encabeza, evadió literalmente investigar a un cuñado del gobernador Carlos Joaquín González que se apropió de manera irregular de un predio, pues nada más porque le gustó, bajo engaños a un ejidatario al cual no solo no le pagó lo que le prometió, sino que vilmente lo engañó. Fiscales de esta entidad. Esa tan solo es una fracción de lo mucho que ha dejado de hacer la Fiscalía Anticorrupción. Esa es una muestra del combate real a la corrupción que hay en Quintana Roo y que Rosaura Villanueva Arzápalo sigue protegiendo, evidentemente en complicidad con todo un sistema fallido de gobierno. Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Noticias, la propuesta noticiosa de Despierta Quintana Roo Multimedios. Yo soy Julián Santiesteban y los saludo como todos los días en este que es su espacio informativo. Les recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la puerta de entrada aquí a el destino turístico más importante del Caribe mexicano, Cancún. Y como usted viene a este espacio a informarse, vamos directo a las noticias y justamente para platicarnos todo lo que ayer se dijo y sobre todo lo que no se dijo en el tercer informe de Rosaura Villanueva Arzápalo, voy hasta la capital del estado con mi compañero Eugenio Pacheco. Eugenio, pues más cifras de lo mismo y más discurso de combate a la corrupción, aunque esta sigue imperando. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están? Buenos días a la audiencia. Pues así es, en este informe que ayer pues adelantábamos, no se esperaba mucho, se dieron de nueva cuenta solamente cifras sobre los limitados resultados de la Fiscalía Anticorrupción que fueron presentados por la titular Rosaura Villanueva Arzápalo, pero esta falta de resultados, Julián, pues fueron justificados por los diputados presentes en la reunión en donde presentó este informe anual de labores. Los diputados, pues antes de cuestionarla sobre la permanencia de altos niveles de corrupción en las instituciones locales, pues le reconocieron que su presupuesto es muy limitado, y apenas dicen 42 millones de pesos, y que además no cuenta con autonomía propia. Eso es lo que fue muy recurrente en el discurso de los diputados para evitar cuestionarla sobre todo esta falta de resultados y toda esta situación que ya platicábamos sobre la nula actividad que tiene en cuanto al combate a la corrupción, no solo del gobierno anterior que ya dimos cuenta, Julián, sino de lo que está ocurriendo precisamente en el actual gobierno. Hay pues muchos temas, el Instituto de la Juventud, el Instituto del Deporte, hemos dado cuenta de muchos temas como el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, que tiene pues millonarias fugas, el ICAP, que no da resultados y que gasta
muchos millones de pesos. Y pues de esos temas no se dijo nada, Julián. Incluso la diputada Euterpe Gutiérrez Baracín, Tepi Gutiérrez, quien es la presidenta de la Comisión de Anticorrupción y de Órganos Autónomos, que fue la que encabezó esta reunión para recibir el informe, pues antes de la reunión se había comprometido a cuestionar a la fiscal anticorrupción sobre esos temas y sobre el que tú comentabas respecto a esta falta de acción penal en contra de familiares del gobernador o familiares políticos del gobernador respecto a un despojo que se denuncia en Tulum. Sin embargo, pues Tepi Gutiérrez, lo único que se limitó, Julián, fue a decir: no tiene presupuesto, debemos los diputados mejorar pues todas estas acciones para que cuente con autonomía, para que cuente con de alguna manera pues, los recursos económicos necesarios para poder tener un mejor desempeño. Esa fue la recurrencia en el discurso de los diputados de Julián, que prácticamente pues se culpaban de no atender las necesidades de la Fiscalía para que puedan tenerse resultados. Ya lo decías, Julián, se dieron pues muchas cifras alegres, se habló de que existe corrupción en las instituciones de Quintana Roo, pero no se dijo qué es lo que en realidad se está haciendo para poder de verdad cerrarle el paso a este grave problema. Ahí se reconoció que incluso el INEGI, que el Instituto para la Competitividad de México, pues nos ha puesto en los deshonrosos primeros lugares de corrupción a nivel del país. Sin embargo, pues no, insisto, no se dijo nada de lo que se está haciendo para poder de alguna manera cerrarle el paso a esta problemática. Ahí se reconoció, Julián, pues esos pobres resultados que ha tenido en 3 años de la vida de esta institución, como lo es la Fiscalía Especial Anticorrupción. Rosario Villanueva Zápalo reconoció que estos 3 años, de los 15,000 millones que se habían hablado, que se saquearon desde el gobierno anterior de Roberto Borges y que dio pie pues esta oferta de el que hace la paga, pues únicamente han podido recuperar 311.5 millones de pesos, una cifra pues muy por debajo de lo que quisiéramos. Se dijo que estos 311 millones corresponden no solo al Estado, sino a algunos ayuntamientos. Se habló también de 4 millones de metros cuadrados de terrenos públicos del gobierno del Estado y de ayuntamientos como de Tulum, como de Cozumel, de Benito Juárez, de Solidaridad, y que, no se dijo, Julián, dónde están estos bienes recuperados. Se limitaron a decir ya fueron regresados al patrimonio del Estado y del municipio, y son las instituciones del Estado y los ayuntamientos quienes, han determinado qué se está haciendo con estos predios, qué se está haciendo con estos recursos. En fin, Julián, fue un informe muy ambiguo, muy opaco, el que presentó Rosario Villanueva a los diputados, que, insisto, la trataron con pinzas y casi se culparon de que no haya resultados en el combate a la corrupción, Julián. Lo que señalaba Eugenio efectivamente es que hay una protección de Estado, por lo menos de régimen, a Rosaura Villanueva Zápalo, y por eso señalaba pues que no se le ha tocado ni con el pétalo de una investigación. Si la corrupción quisiese combatirse en Quintana Roo, habría que comenzar cambiando a la titular de la Fiscalía en combate a la corrupción, Rosaura Villanueva Zápalo, por todos estos datos que ya nos has presentado y que desde ayer hemos estado comentando. De los 11,000 millones de pesos que prometieron regresar a las arcas, tan solo dicen han regresado poco más de 300, es decir, que sería algo así como el 3.2% de lo que prometieron regresar. Es decir, que el índice de cumplimiento entre lo que se prometió y lo que se hizo realmente
es del 3.1%, de acuerdo a las propias cifras que ellos están presentando. Ahora bien, dice Rosaura Villanueva que en el 2020 aseguraron 23 propiedades y 13 bienes muebles. En los años anteriores, Eugenio, recordarás que prácticamente a todos los que se les abrió un expediente, incluso aquellos que en algún momento estuvieron por semanas presos en Quintana Roo, derivado de investigaciones contra la anterior administración, todos regresaron a sus casas y prácticamente a todos se les regresaron también sus bienes. Es decir, que no pueden contabilizarse como bienes ingresados o regresados al patrimonio estatal todos aquellos que ya fueron regresados después. Entonces, nada más sirve este informe para las cifras alegres, para las cifras bonitas, pero evidentemente en el fondo no hay no solo un combate a la corrupción, sino una acción efectiva en lo que se dice y lo que se hace. Luego entonces es un informe de mentiras, liso y llanamente dicho. Así Julián, nada más por poner un ejemplo, lo comentábamos con algún diputado como lo es Roberto Herales del Partido del Trabajo, quien nos decía que nada más hay que mirar el caso de la Comisión de Agua Potable. Se acusó pues un mal uso de 1,000 millones de pesos. Se detuvo a 3 personas de la CAPA, incluida a la directora Paula González. Se habló de que a cambio de su libertad se había reintegrado el dinero y nada más hay que ver que 311 millones de pesos es apenas el 30% de lo que un solo caso de acusado de corrupción de la administración pasada es únicamente el 30% de lo que se había recuperado. Pero estamos hablando de que estos 311 millones de pesos no corresponden al tema de CAPA, Julián, solamente se habla de que eso corresponde al Estado y a algunos ayuntamientos. Es un 30% solamente por el tema de CAPA, que no corresponde solamente a ello. Entonces nos comentamos, por ejemplo, el diputado Herales, dónde está la verdadera recuperación o aclaración de un problema como lo es esta transferencia de recursos de Aguacana a Agua Potable, que supuestamente ya está pues de alguna manera juzgado y cerrado. Ya hubo detenciones, ya hubo liberaciones y el dinero simple y sencillamente no aparece cuando ya habla de que propiamente pues se ha juzgado un tema que para los quintanarroenses no nos queda muy claro. También te puedo comentar, Julián, de estas acusaciones que se han realizado en contra del exgobernador Roberto Borges Angulo. Son 3 carpetas de investigación, una por ejercicio indebido de la función pública. Ya se judicializó el tema, ya se logró prisión preventiva. Hay otra carpeta que es por abuso de la función, abuso de poder del exgobernador. También ya se judicializó, ya se logró la prisión preventiva. Pero hay una carpeta por peculado que a más de 4 años de haberse iniciado no se ha podido judicializar y no se ha logrado prisión preventiva para el gobernador Roberto Borges, en lo que corresponde de este presunto delito del que se acusa, que es peculado y que está involucrado por más de entre 11 y 15 mil millones de pesos, que todavía no ha logrado de alguna manera comprobar para poder mantenerlo en prisión. Es más, es decir, que cuelga por pincitas esta prisión preventiva para el gobernador, que como tú comentabas ayer, Julián, no puede descartarse que incluso se les caigan estos expedientes y pueda salir en libertad antes de que concluya esta administración, Julián. Sí, porque como comentábamos ayer, Eugenio, sí, que se judicialice no quiere decir que sea culpable. Finalmente significa que encontraron algún elemento para abrirle un proceso. Y nada más recordar lo que ayer comentamos, que lo que ha logrado hasta ahorita la Fiscalía Anticorrupción es ampliar el plazo de investigación
de investigación y lo amplió hasta el plazo máximo, que es poco más de año y medio. Y por ese año y medio, Roberto Borges Angulo permanecerá preso por los delitos estatales. Si después de eso resulta, como está resultando en absolutamente todos los casos de corrupción de la administración anterior, pues pudiera salir rumbo a casa con toda la tranquilidad, dándoles un portazo en la nariz a estos que dicen combatir la corrupción. Hay que decirlo, Julián, uno de los expedientes que ya, o las carpetas de investigación que ya se lograron judicializar es precisamente el tema de abuso de poder o mal ejercicio de poder, y se refiere al caso de Bits Saesa, en donde también ya hubo detenidos y los expedientes, las denuncias se han caído casi en su totalidad, todos están libres. Pues no podemos descartar que también el gobernador la libre en esos temas. Son, insisto, casos muy endebles que tiene la Fiscalía en contra del gobernador. Han luchado mucho por mantenerlo en prisión, y hay que decirlo, está más el exgobernador Roberto Borges está en prisión más por las denuncias que tiene la Federación sobre él que por las denuncias que tiene el gobierno del Estado en su contra, Julián. Muy bien, Eugenio, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información de lo que fue ayer y lo que no fue la comparecencia de Rosaura Villanueva Arzápalo y la complacencia de los diputados que son oposición cuando así conviene y son más orgánicos que los azules y los amarillos cuando también así les conviene. De verdad, es evidente la protección del régimen que se le está dando a una instancia que, por cierto, se queja o se ha quejado durante 3 años de que no es autónoma, cuando de todas maneras y de mil amores obedece los mandatos del régimen que la ha puesto ahí. Entonces, no entendemos para qué necesita autonomía si la actuación de quien encabeza esa fiscalía es igual de reprobable. La falta de presupuesto, pues a lo mejor el presupuesto está en consonancia con lo que hacen en realidad, porque pues así como que investigar no hacen mucho. Y de verdad, mire, solamente le voy a leer un fragmento de una información publicada ayer en la que se da cuenta de cómo la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado investigar a los fiscales que protegieron al cuñado del mandatario que despojó a un anciano de un terreno allá cerca de la Riviera Maya, nada más porque le gustó. Mire la clase de respuesta que da la fiscal anticorrupción cuando le preguntan por qué no los procesó. Escuche nada más. La Fiscalía, encabezada por Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, dice que no cuenta con una definición exacta de qué actos son considerados corrupción. Hágame el favor, tiene 3 años despachando en una fiscalía en combate a la corrupción y ahora nos dice que no cuenta ni siquiera con una definición normativa de qué es un acto de corrupción. Y lo viene a decir en el 3er año de gestión. No, pues yo estoy aquí en la Fiscalía Anticorrupción, pero no sé lo que es un acto de corrupción. No tengo en la normatividad una definición de lo que es un acto de corrupción. Y entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho estos 3 años, doña Rosaura? Además de cobrar cada quincena y dormitar en su oficina en el aire acondicionado. ¿Qué es lo que ha hecho en estos 3 años si no sabe lo que es un acto de corrupción? Si no cuenta con una definición normativa de lo que es un acto de corrupción. ¿Qué demonios ha estado usted haciendo en esa fiscalía que se supone combate los actos de corrupción? Bueno, ahí le va. Determinó que el Código Penal del Estado de Quintana Roo no cuenta con una definición exacta de qué actos se deben entender como corrupción, además de que la conducta desplegada por los sujetos activos, es decir, estos fiscales a los que no quiso investigar, fue dentro de un procedimiento penal, es decir, no como una conducta arbitraria fuera de procedimiento, sino en ejercicio de sus funciones. Pues claro, por eso están señalando que debe usted investigarlos,
porque en sus funciones se excedieron y cometieron un acto de corrupción. Esos que usted dice que no sabe, pues, ¿qué es un acto de corrupción? Dice además que los actos de estos individuos estuvieron dentro de las técnicas de investigación contempladas en el procedimiento penal, pero eso sí, no sabe si cometieron actos de corrupción. Doña fiscal anticorrupción, queda más que claro que en esta entidad, para combatir la corrupción de manera efectiva, hay que comenzar por cambiar a la fiscal anticorrupción de Quintana Roo.